Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado para ustedes, los que son clientes y los que no son. Permítanme presentarme. Mi nombre es David Miranda. Yo soy gerente de Avanti Asesores en Seguros. Estas iniciativas las estamos llevando a cabo porque una de las filosofías de Avanti es realmente poder apoyar su gestión. Queremos realmente que en Avanti nos vean como su aliado, no solamente en materia de seguros, sino que nos conozcan y sepan que muchos somos mucho más que un intermediario de seguros. Tenemos un equipo interdisciplinario supremamente robusto y totalmente dispuesto a servir, porque esa es nuestra misión en Avanti, servir, servirles a ustedes, servirles a los copropiedades, servirles a los conjuntos que administran, servirles a los consejos, servirles a los administradores y en general, esa es nuestra misión. Bien, es muy importante que ustedes conozcan cómo se va a llevar a cabo el evento por orden y para poder llevar a cabo la sesión debidamente. Todas las cámaras y los micrófonos de los participantes van a estar apagadas, solamente va a estar habilitada mi micrófono como anfitrión y también estará habilitado el micrófono de la persona que nos va a dar la charla, que es el doctor Alejandro Sastoque. Bien, los participantes podrán hacer preguntas por medio del chat. Ustedes van a ver que por medio del chat y adicionalmente al lado de pues, donde está el video y demás, podrán observar que tenemos preguntas y respuestas. Ahí pueden ustedes realizar las preguntas y nuestro panelista, al finalizar la charla, responderá las preguntas que ustedes realicen. Este webinar será grabado, ¿ok? Este material que veremos hoy será enviado a ustedes, los participantes, y adicionalmente se publicará en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo debidamente. Los invitamos a conocernos. Básicamente esto es un poquito de lo que somos. Somos mucho más que un asesor de seguros. Queremos avanzar con ustedes, crecer con ustedes, apoyar su gestión y siempre estaremos de su lado. Vivir la experiencia Avanti realmente es contar con un equipo interdisciplinario idóneo y siempre dispuesto a servir. Es dejar la administración de su póliza de bienes comunes en manos expertas, porque a esto nos dedicamos, a esto es lo que hacemos y realmente aquí es donde estamos muy bien consolidados. Es contar con la orientación y asesoría personalizada en la atención de cada uno de los siniestros que se presenten. Es encontrar el soporte legal apoyando la gestión de la administración por medio de conceptos jurídicos. ¿Ok? Entonces ustedes cuentan con conceptos jurídicos al ser clientes Avanti en lo que tenga que ver con su administración. Sabemos que los consejos no están conformados por personas necesariamente idóneas en propiedad horizontal, ¿verdad? Ni mucho menos abogados. Ustedes tampoco tienen por qué ser abogados, pues ahí estamos realmente para que su gestión no se vea empañada y puedan tener algún tipo de soporte legal y jurídico por medio de conceptos. Cuentan con asesoría también en cláusulas de contrato. Sabemos que las copropiedades contratan todo el tiempo, pues ahí estamos para servirles en ese sentido y mitiguemos el riesgo de que los contratistas nos queden mal y que por lo menos tengamos unas pólizas funcionales en materia de contratos. Contamos con un diplomado virtual en administración de propiedad horizontal sin costo para administradores, ¿ok? Cuando son clientes nuestros tienen derecho a este eh, diplomado virtual sin costo. Y hombre, debido a lo que ha venido pasando y los abusos que se han presentado hacia los administradores, queremos acompañarlos precisamente cuando se tienen ese tipo de situaciones. Es por eso que hemos dispuesto para ustedes un acompañamiento psicológico en casos de abuso y o maltrato laboral para el administrador. Entonces, no queremos que estas situaciones sigan pasando ni a ustedes ni a nadie. Creo yo que la violencia tanto laboral, intrafamiliar o por donde esté, son cosas que no deberían pasar. ¿Ok? Entonces cuenten con nosotros y es por eso que Avanti es mucho más que un asesor de seguros. El día de hoy, el doctor Alejandro Sastoque nos dará la charla en protocolos de bioseguridad en propiedad horizontal alineados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que como sabemos todas las copropiedades pues deben desarrollarlo e implementarlo. Al ser un ciclo, esto nunca va a terminar, pero entonces digamos que derivado del COVID se han venido replanteando este tipo de temas
y se hace necesario implementar protocolos de bioseguridad en cada una de las copropiedades que ustedes lideran. Y esto debe ir alineado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El doctor Alejandro Sastoque es abogado, es especialista en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, habla el idioma que ustedes hablan, ha vivido las situaciones que ustedes viven porque es administrador de propiedad horizontal y tiene amplia experiencia en implementaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en propiedad horizontal. Entonces, está él para ustedes hoy, está él para darnos esta charla hoy tan importante. Síganos en redes, mire que en redes somos muy dinámicos y ustedes realmente en Facebook, en Instagram, en Avanti, en YouTube, perdón, van a ver todos los videos de estas charlas que damos, videos adicionales, información que nutre realmente su gestión y adicionalmente van a encontrar muy fácilmente los eventos que hacemos con sus programaciones y la forma de acceder a ellos. Entonces vamos a comenzar con nuestro video de bienvenida para posteriormente darle el paso a Alejandro Sastoque. Alejandro Sastoque, te aviso cuando te indico cuando puedas compartir pantalla. Un segundo, por favor. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Ya tienes habilitado el micrófono. Repetimos esta información durante el evento. Tanto las cámaras y los micrófonos de los participantes están silenciados para dar orden y poder llevar a cabo la reunión. Los participantes podrán hacer preguntas, las cuales se responderán al finalizar la exposición. El webinar será grabado y enviaremos el material que se presentará hoy a sus correos electrónicos y se publicará en el chat de Facebook. Alejandro, por favor, bienvenido. Puedes compartir tu pantalla, por favor. Ya estás habilitado en el micrófono para que puedas intervenir. Don David, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me brinda para aclarar temas no solo de los protocolos de la actuación frente a la contingencia a la que estamos viviendo mundialmente, sino también para aclarar temas de salud ocupacional, de la implementación de esta importante herramienta que nos brinda el gobierno para bienestar, para blindar a las copropiedades, para blindarnos a nosotros los administradores y obviamente para que podamos llegar a tener una buena convivencia, unas normas y procedimientos para lograr esa prevención y esa promoción de la salud de nuestros trabajadores. A todas las personas que están asistiendo, mucho gusto, mi nombre es Alejandro Sastoque, soy abogado especialista en salud ocupacional, comparto con ustedes esta linda pero sufrida profesión de administrador, llevo administrando más o menos 14 años, metido en el cuento de la propiedad horizontal, y la idea, como lo decía don David, es precisamente no solo ver qué es los protocolos, sino también entrar a mirar las leyes, las normas que la salud ocupacional nos viene brindando desde hace mucho tiempo. La salud ocupacional, la primera norma fue de 1979, que fue el primer Código Nacional de Higiene.
Desde ahí venimos empezando a trabajar el tema de salud ocupacional. Desafortunadamente, la falta de cultura de nosotros los trabajadores, la falta de cultura de nosotros como ciudadanos, nos ha dado a que se vayan incrementando año a año, día a día, los accidentes y las enfermedades de origen laboral. Por esto, la Ley 1562 del 2012 fue la que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales. Esta norma nos arrojó conceptos muy claros del Sistema General de Riesgos Laborales, más conocido en ese momento como la salud ocupacional, y concretamente definía un sistema general, que era un conjunto de entidades, un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos, que es importante que nuestros trabajadores, que es importante que nosotros como administradores, que es importante socializar con los consejos de administración, porque en mis implementaciones yo vinculo al consejo de administración. Como bien lo decía don David, la administración no es solo ir a sentarse a revisar cuentas de cobro, a revisar quién debe, quién no debe, a estar todos los días con altercados con los residentes. No, aquí también nosotros tenemos que ver contratos, tenemos que ver soporte legal, también vemos ese abuso de las personas hacia nosotros. En una anterior charla yo les decía que hay una ley, que es la ley 1010 del 2006, que es de acoso laboral. Esta ley nos incluye a nosotros porque tenemos un contrato laboral por prestación de servicios, el cual nosotros tenemos que hacer respetar, el cual nosotros tenemos que valorarnos, el cual nosotros tenemos que hacer que esta profesión realmente sea importante para la copropiedad, para el consejo de administración y para nosotros. Entonces es súper importante que nosotros estemos alineados a las normas que nos están rigiendo, a las normas que vayan saliendo, para que tengamos una herramienta con la cual podamos nosotros trabajar. Seguido de la ley 1562 de 2012, en el 2015, 3 años después, salió el decreto 1072. Este decreto 1072 es la ley macro, es la ley en la que todo el mundo nos centramos para implementar sistemas de gestión. Esta ley 1072 nos dice que es el nuevo sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde nacen las siglas SGSST. Y eso es un elemento, ¿cierto?, que da valor a la gestión de las organizaciones y de nuestra propia copropiedad, y aporta precisamente el cumplimiento legal. Acá es donde realmente nos incluyen a nosotros, a las copropiedades, para implementar este sistema de gestión. Este nuevo sistema de gestión del decreto 1072 se enmarca en un conocido ciclo, que es el ciclo que nosotros hacemos para implementar, que es el PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, y eso se lleva a cabo con acciones de la revisión en las empresas de la alta gerencia, con auditorías internas, y en este caso se hace con auditorías y con la dirección de quién, del Consejo de Administración. Entonces acá es donde logra precisamente incorporar a toda esa organización, a toda nuestra copropiedad, las importancias de la mejora continua dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, ese decreto 1072 es un decreto que existe relacionado con la normatividad de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia, y simplifica la forma de dicho reglamento. La resolución 0312 del 2019 fue la última resolución que salió, y en la cual nos habla los estándares mínimos. Estos estándares mínimos de los cuales nosotros hemos venido hablando y sobre los que estamos implementando los sistemas de gestión, se adecua precisamente a la cantidad de trabajadores que pueda llegar a tener una empresa. Esto nos habla de nosotros de las empresas, esto nos habla a nosotros de la cantidad de trabajadores que pueda llegar a tener una empresa. Nosotros como copropiedad siempre lo he dicho, y es importantísimo que nosotros lo sepamos y lo hagamos y lo socialicemos con el Consejo de Administración, que las siglas SGSST significan seguridad y salud en el trabajo. Esto está enmarcado para nuestros trabajadores, esto no está enmarcado para los residentes, esto no está enmarcado para el Consejo de Administración, esto no está enmarcado para el señor del 501 Torre 6, no, esto está enmarcado para nuestros trabajadores. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice esa resolución 01312? Claro que tenemos que implementar un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la resolución así no lo exige. Muchos conceptos han salido del Ministerio de Trabajo. Tenemos este concepto del 1155-56 del Ministerio de Trabajo, en el cual una persona preocupada por el tema
preguntó al Ministerio de Trabajo si realmente nosotros como copropiedad deberíamos implementar. Y el concepto del ministerio le dijo, claro que sí, nosotros como copropiedad debemos implementar este sistema de gestión. Y esta es una pregunta que en todas las asambleas, que los consejeros de administración siempre lo hacen. Nosotros, ¿por qué debemos implementar ese sistema de gestión si nosotros no tenemos trabajadores directos? Eso lo debe montar la empresa de vigilancia, eso lo debe implementar la empresa de aseo, eso. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, no tenemos presupuesto para implementar este sistema de gestión. La respuesta del ministerio es sí. Toda propiedad horizontal, sin importar si es residencial, comercial, de uso mixto, tiene que implementar este sistema de gestión. Este sistema de gestión, de acuerdo a la resolución 1072, el artículo 2.2.4.6, dice que es un campo de aplicación del presente decreto, tiene como objeto definir directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión. No importa el tipo de contrato que nosotros tengamos, sean contratantes bajo la modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, organizaciones de economía mixta, solidaria, las empresas de servicios temporales, todos debemos de tener cobertura para nuestros trabajadores. Y nosotros, las copropiedades, tenemos trabajadores en misión. Y la relación de nosotros con esos trabajadores es precisamente velar porque ellos estén por lo menos dentro de nuestra copropiedad, tengan un ambiente de trabajo sano, tengan un ambiente de trabajo digno, tengan unas condiciones de salud y de trabajo que se acoplen a las necesidades de ellos. De ahí que entonces ese decreto 1072 nos vinculó para implementar ese sistema de gestión. La copropiedad, claro, hace partícipes a todos sus contratistas y nosotros tenemos en la gran mayoría de nuestras copropiedades mantenimiento de ascensores, nosotros tenemos servicios de vigilancia, servicio de aseo, servicio de fumigación, actividades de jardinería, limpiezas de fachada, motobombas, plantas eléctricas, instalación de servicios contables y la gran mayoría, por la morosidad que se presenta en las unidades privadas, asesoría legal, contamos con un abogado. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a vincular ese sistema de gestión con estas personas que nos están prestando ese contrato. ¿Cuáles son los más importantes de pronto dentro de todos estos, sin decir que unos son más importantes que otros, pero con cuáles contamos más? Con servicio de vigilancia y servicio de aseo. Y ese servicio de vigilancia y ese servicio de aseo son los que constantemente nosotros tenemos que estar vigilando. Son los que debemos exigirles a nuestras empresas de vigilancia, a nuestras empresas de aseo, que por favor nos den ese certificado que les expide a ellos la ARL de la implementación del sistema de gestión. Es una certificación que ellos le solicitan a la ARL previa investigación, previa visita, previo cumplimiento de los estándares mínimos de acuerdo a la cantidad de trabajadores que puedan llegar a tener ellos, en el cual tienen que a hoy haber cumplido por lo menos un 95% de la implementación de los estándares mínimos. Pero para contratar ese servicio de vigilancia, servicio de aseo, como bien lo decía don David, pues nosotros tenemos que tener unos parámetros para contratación, nosotros tenemos que tener un soporte legal y obviamente tener unas pólizas que nos puedan nosotros como administradores blindar frente a un mal servicio, frente a un hurto, frente a algún inconveniente que se nos presente con algún bien inmueble, algún vehículo, alguna pérdida de las bicicletas. Y es precisamente esos temas de contratación los que más relevancia tienen en la copropiedad horizontal. Y se presentan temas precisamente porque por presupuesto. Entonces los consejeros buscan condiciones económicas, pero que nos presten un servicio que no va a ser el acorde a nuestra copropiedad. Sabemos, los que somos administradores, que fácilmente el 70-75% de nuestro presupuesto se lo lleva al servicio de vigilancia. Y este servicio de vigilancia tiene que tener unas características para que nosotros los podamos llegar a contratar. Mi consejo como administrador, mi consejo con la experiencia que nos ha dado, y yo sé que ustedes también tienen mucha experiencia, es que nosotros como copropiedad tengamos un manual de contratación. Y ese manual de contratación tiene que estar aprobado por el Consejo de Administración, ¿cierto? Pero es que nos da la facultad a nosotros para crear nuestros propios reglamentos. ¿Y qué nos da esto? Unas etapas claras de los procesos que debemos seguir como administrador a la hora de contratar. Pero en especial
este manual de contratación nos da algo muy importante, que es limitar las recomendaciones o imposiciones que quieran hacer los miembros del Consejo respecto a las escogencias de los contratistas. Para nadie es un secreto que las empresas de vigilancia, muchas empresas de aseo, nos dan valores agregados. Tenemos que tener mucho cuidado con estos valores agregados que nos dan estas empresas, porque los valores agregados tienen que ir a la copropiedad, no tienen que ir a los bolsillos de las personas que no tienen que ir. Por eso es importante que dentro de ese manual de contratación y dentro de los contratos, pues obviamente haya un alcance de ese contrato, la capacidad de contratación de esa empresa, buscar pues en el mercado varias cotizaciones o varias propuestas económicas, verificar la capacidad jurídica de esa empresa, establecer cuadros comparativos de valores, definir una forma jurídica de contratar ese proveedor, si es posible contratar un interventor de acuerdo a la obra, de acuerdo al contrato que se vaya a hacer, y celebrar contratos no más por un año. Es importante eso, nosotros no podemos comprometer recursos futuros. Entonces es importante que nuestros propios consejeros sepan eso, que por contratar una empresa que nos va a dar unas dávidas más amplias, vayamos a contratar con una empresa de vigilancia 2 o 3 años. Entonces, esa empresa de vigilancia es importante que nosotros sepamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿para qué? Porque ellos van en curso, van ligados a nosotros con el sistema de gestión, ¿cierto? Las tarifas ya todos los conocemos, para estrato 4, 5 y 6, en su gran mayoría es del 8.6 salario mínimo legales mensuales vigentes, más el 10% de servicios administrativos, más el IVA. Entonces, tengamos en cuenta también esas propuestas y también nosotros blindémonos con administradores, informando esto a consejos de administración y asamblea. Y obviamente estratos 1, 2 y 3, pues ya garantizar que las obligaciones laborales se acoplen a las personas que nosotros estamos trabajando. Las principales acciones frente a los proveedores, como les venía diciendo, del sistema de gestión, es hacer una evaluación de nuestros proveedores. Y hacer una evaluación de nuestros proveedores no es solo que cumpla el sistema de gestión, sino que además, cuando nosotros recibimos la factura de ellos, cuando nosotros vamos a girar un cheque, lo importante que nosotros tenemos que ver es que el ingreso base de liquidación de nuestros trabajadores sea el mismo del salario que están percibiendo. En muchas copropiedades, cuando hago este tipo de revisión y esta evaluación de los proveedores, encontramos que el vigilante tiene un salario que oscila entre 1.350.000, 1.400.000 a 1.000.000 de pesos, dependiendo la forma de contratación y lo que hayan contratado con la copropiedad. Pero este es el valor que ellos tienen que percibir, ¿sí? En la gran mayoría, como les comentaba, encontramos que les están haciendo los ingresos bases de liquidación o la cotización sobre un salario mínimo. Y eso tiene perjuicios para nuestros trabajadores. En las capacitaciones nosotros precisamente exponemos qué es la ley 100, qué nos cubre la ley 100, qué nos cubre el Código Sustantivo de Trabajo, qué es una EPS, qué es un fondo de pensiones, qué es una ARL, qué nos cubre cada uno de ellos, qué es una enfermedad general, qué es una enfermedad de origen laboral, qué es un accidente, qué es un incidente y cuál es la responsabilidad de nosotros como administradores frente a este tema. Entonces, esa verificación de cumplimiento, de afiliación del pago de seguridad social es importante. No nos quedemos solo en la planilla que nos envían adjunta a la factura, no nos quedemos solos en la certificación del revisor fiscal de la empresa, porque nosotros somos solidarios frente a este tipo de contratos, somos solidarios frente a nuestros trabajadores. Entonces, el porcentaje de cumplimiento de los estándares mínimos, certificación por la ARL, es importante para nosotros, debemos pedirlo y debemos exigirlo. Y obviamente tenemos que tener unos manuales y unos canales de comunicación frente a este tipo de situaciones. Como les decía, la resolución 01312 del 2019 nos da estándares mínimos. Esto viene desde el 2017. En donde empezaba ¿qué? La evaluación inicial. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra copropiedad. ¿Qué es la evaluación inicial? Es precisamente ver qué riesgos puede estar nuestro ambiente laboral para nuestros trabajadores. Tenemos muchos riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, que es uno de los riesgos que más dentro de la matriz de riesgos nosotros tenemos que entrar a evaluar, ¿sí? Y eso es lo que uno inicialmente debe hacer, una evaluación inicial, ¿para qué? Para generar un programa de mejora, un plan y diseñar ese plan anual de mejora para nuestros trabajadores.
Seguíamos con la fase 2 que iba de septiembre a diciembre del 2017, autoevaluación, plan de mejora y diseño de ese plan anual. En esa fase nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Empezar a montar un plan anual de trabajo. Ese plan anual no se quedaba solo en 2017, tendríamos que haber hecho un plan anual de capacitaciones 2018, 2019 y ahora 2020. Y ahora en el 2020, el valor que nos están solicitando es que ese plan anual y el plan de capacitaciones vaya articulado con protocolos y con el manejo del COVID-19 para nuestros trabajadores. Importante, para nuestros trabajadores, son a los cuales nosotros como administradores les podemos exigir que cumplan los protocolos. De ahí que más adelante vamos a ver que la resolución 666 del gobierno nacional saca unos protocolos generales que nos toca adecuarlos ¿a qué? A nuestra copropiedad, porque nosotros no podemos asumir responsabilidades realmente que no tenemos por qué asumir. Como les decía a ustedes, la ARL la paga el empleador, la ARL la paga la empresa de vigilancia, la ARL la paga la empresa de aseo. Nosotros no pagamos la ARL y eso nos limita para hacer muchas acciones. ¿Sí? El deber ser es tratar de cumplir todos los estándares mínimos, pero es que los estándares mínimos en esa resolución 0312 para empresas de 1 a 10 trabajadores, ¿sí? Nos dice que es una asignación de la persona que diseña el sistema. Claro, vamos a tener la persona que no lo diseña. La afiliación al sistema de seguridad social integral. Nosotros no afiliamos a nuestros trabajadores de vigilancia en nuestra empresa SEO, a no ser de que en algunas copropiedades tengan personas directamente contratadas. Ese estándar sí lo tendríamos que cumplir. Capacitaciones, claro, nosotros lo asumimos las capacitaciones. Plan anual de trabajo, también tenemos que tenerlo. Evaluaciones médicas, otro estándar que nosotros como copropiedad no debemos tener. Esas evaluaciones médicas de ingreso, de egreso y periódicas tienen que asumirlas nuestras empresas contratadas. Reitero, a no ser de que tengamos personas contratadas directamente, que hemos encontrado también en copropiedades con la experiencia que tenemos en ellas. Son muy pocas realmente, las podemos contar con los dedos de las manos las personas que tienen contratadas directamente personal. No es bueno, no es malo, de pronto es una responsabilidad para la copropiedad. Yo siempre aconsejo que contratemos personas o empresas tercerizadas para prestar este tipo de servicios, porque eso nos está generando unas obligaciones laborales que en muchos casos no estamos cumpliendo y eso nos puede llegar a generar una demanda, nos puede llegar a generar algún inconveniente jurídico frente a nuestra copropiedad. Entonces, cuando hablamos del sistema de gestión y solicitamos a los señores residentes que por favor tengan cuidado con las directrices que dan nuestros trabajadores, ahí es donde encontramos nosotros la definición de accidente laboral. Y accidente laboral son dos palabras muy claras, causa y ocasión. Nosotros contratamos a nuestra empresa de vigilancia para prestar servicios de vigilancia, no para subir los paquetes de las señores, no para empujar los carros cuando se nos varen, no para sacar las mascotas al parque, y hemos encontrado ese tipo de situaciones en nuestras copropiedades. Y nosotros como administradores también tenemos que estar preparados para saber qué directrices les podemos dar a ellos, porque un accidente de trabajo también se nos puede configurar una responsabilidad civil para como administrador al no saber dar una directriz. Entonces, esas fases precisamente la que tenemos que dar, identificación de riesgos y medidas de prevención. Entonces, estamos hablando de 7 estándares mínimos, de los cuales nosotros no tendríamos que cumplir con afiliaciones, con plan anual, ¿cierto? Que ya serían 2, entonces tendríamos que cumplir 5, a no ser de que tengamos personas contratadas. Entonces, estos estándares mínimos casi siempre nosotros los hemos encontrado en las copropiedades que nos están colocando copazo, nos están colocando que tenemos que implementar evaluaciones médicas. No, nosotros tenemos que adecuar la resolución 01312, así como la resolución 666 de protocolos a nuestra actividad económica, a nuestra copropiedad. La fase 3 iba de enero a diciembre del 2018. ¿Qué pasó con esta resolución? Esta resolución derogó una resolución anterior que era la 1111 del 2017. Esos estándares mínimos de esa última resolución eran 73 estándares mínimos que los empleadores, las empresas se quejaron porque eran muchos estándares. Entonces la última resolución, la 0312, minimizó de 1 a 50 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores y de 50 en adelante. Obviamente todas las personas que tengamos más trabajadores de 11, ya los estándares mínimos son diferentes. Entonces aquí en el 2018
deberíamos también haber formulado un plan de trabajo para el 2019. La fase cuarta, de enero a octubre del 2019, leía yo un artículo del Tiempo que en Bogotá el 30% de las copropiedades han implementado el sistema de gestión. O sea que estamos hablando de que muchas copropiedades en Bogotá no han implementado este sistema de gestión. ¿Y por qué nos están exigiendo que los protocolos de bioseguridad los integremos al sistema de gestión? Precisamente porque es una responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad que las copropiedades deben tener, pero no es una responsabilidad solo del administrador. El administrador, en el 90% no vivimos en las copropiedades que administramos. Entonces esta responsabilidad también se le tiene que trasladar a nuestros consejos de administración, a nuestros comités de convivencia y a nuestros residentes. Entonces muchas copropiedades a este año estamos por fuera de las fases de los estándares mínimos. En noviembre del 2019 empezaba la fase de inspección, vigilancia y control. Allí es donde el Ministerio de Trabajo no pudo o no se desarrolló unos lineamientos específicos para ver quién hacía esas inspecciones. En teoría eran los inspectores de trabajo, pero los inspectores de trabajo estaban viendo si lo hacía el IDIGER, si lo hacía el propio ministerio, si lo hacían las alcaldías locales. Obviamente ya entramos en el 2020 con una fase de emergencia sanitaria en el cual pues esto quedó en stand-by, pero no en stand-by porque no hayan vigilado, no, al contrario, nos están exigiendo que tendríamos que haber hecho un sistema de gestión y que de esos protocolos deberíamos haberlos integrado. En el 2019 en nuestras copropiedades ya teníamos que haber tenido una autoevaluación que habíamos hecho, que habíamos mejorado, un plan de mejora para el 2020 y el plan anual de sistema de gestión para el 2020. Este sistema de gestión tiene documentaciones, claro, tenemos bastante documentación que hemos encontrado en nuestras copropiedades. Desafortunadamente son formatos que los encontramos archivados, que no los ubicamos, que yo sí lo vi, pero que debe estar por acá, que sí me lo entregaron en CD, pero no encuentro el CD. Es importante. El 100% del sistema de gestión, considero yo que el 70% de la parte documental, pero el resto es capacitaciones, es informar, es socializar los riesgos que tenemos en nuestras empresas. Muy seguramente nuestras empresas, si nosotros les preguntamos si han hecho capacitaciones, ellos nos van a decir que sí, pero cuando llegamos a la práctica, cuando llegamos al campo, le preguntamos a los trabajadores qué ARL tienen y realmente de 10, 2 saben qué ARL tiene la empresa. Entonces, este es el tipo de socialización que uno como copropiedad debe hacer, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la evaluación de riesgos con una priorización de esos riesgos que es registro fotográfico. Tenemos que hacer una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos se tiene que coincidir en un 90% con la de la empresa de aseo o la empresa de vigilancia, porque ellos también tienen que proveernos esa matriz de riesgos. La exigencia de nosotros como administradores para ellos es, por favor, certificación de ARL, por favor, plan de capacitaciones y por favor, plan matriz de riesgos. Un plan de gestión del cambio que va ligado a la evaluación inicial y a esa matriz de riesgos, el plan anual de trabajo articulado con el COVID-19, ese plan de capacitaciones que debemos de tener, las políticas siempre las encontramos archivadas. Esas políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son aquellas las cuales nosotros debemos publicar, hacer de generar conocimiento para quién, para nuestros trabajadores, para nuestros residentes, para nuestros proveedores, que cuando ingresen a la copropiedad ellos vean que hay unas políticas, que hay un sistema de gestión, el cual me está ordenando cumplir con unos requisitos para yo poder ser proveedor de esa copropiedad. Una matriz legal, claro, tiene que estar vinculada a la matriz legal ahora con mayor razón el COVID-19. ¿Quién va a ser el responsable de nuestra copropiedad para implementar el sistema? Nosotros como especialistas, técnicos, tecnólogos o profesionales, tenemos el aval de la Secretaría Distrital de Bogotá para implementar ese sistema. Pero dentro de la copropiedad tiene que haber un apoyo para nosotros desarrollar ese sistema. En su gran mayoría se lo achacan al administrador. Vuelvo y reitero, el 90% de nosotros no vivimos en la copropiedad que administramos. O sea que es una responsabilidad que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? En la cual nos estamos viendo involucrados muy posiblemente en responsabilidades civiles, en responsabilidades administrativas y en responsabilidades penales, que es un tema que obviamente se puede llegar a desbordar y después de que nosotros estemos involucrados en este tipo de temas, créanme que no vamos a recibir la copropiedad como ayuda, al contrario,
El administrador, como ustedes saben, es la hebra, la parte más débil de la hebra por donde se revienta la cuerda y siempre vamos a ser responsables de todo. Tenemos procedimientos, ¿cierto? Debemos acoplar un plan de emergencia a este sistema de gestión. El plan de emergencia no va dentro del sistema de gestión, pero sí va articulado, ¿cierto? Nuestro plan de emergencia tiene que ir específicamente dirigido a dónde? Rutas de evacuación, primeros auxilios y manejo del fuego. Esos son los 3 pilares de nuestros planes de emergencia. Capacitación, claro, nosotros tenemos que capacitar los primeros respondientes dentro de nuestro plan de emergencia, dentro de nuestras copropiedades, son nuestros trabajadores. Desafortunadamente sabemos que la alta rotación de estas personas pues hace que este plan de emergencia no se desarrolle como se debe ser. Por eso es importante que el Consejo de Administración, Comité de Convivencia, sea partícipe en los planes de emergencia y en las brigadas de qué, en la conformación de esas brigadas para la atención de emergencias. Como experiencia, vuelvo y le reitero, cuando las copropiedades en las que hemos implementado los planes de emergencia citamos a reunión, citamos a capacitación, créame que es un porcentaje muy bajo de las personas que residen. Pero si estamos diciendo que los extintores no están sirviendo, si estamos diciendo que no hay extintores, que no hay señalización, que hay administración tan mala, pero cuando lo llamamos a que hagan parte de esto, desafortunadamente las personas no asisten y la responsabilidad es de todos. Y un perfil sociodemográfico, ese perfil sociodemográfico también es bastante importante que nosotros lo tengamos, que tengamos y que sepamos, tengamos de conocimiento qué ARL tienen nuestros trabajadores, qué es el protocolo que deben seguir ellos en caso de alguna emergencia, algún accidente, de alguna enfermedad que nos podamos llegar a detectar frente a ellos. Ese perfil sociodemográfico nos da, obviamente, con la protección de base de datos, el ABAS Data, que también lo tenemos que incorporar en el COVID-19 con todos los formatos que nos están exigiendo, que nos están pidiendo, tenemos que tener esa política de protección de base de datos, porque vamos a tener los teléfonos de nuestros trabajadores, la dirección donde residen, un teléfono de contacto en caso de emergencia, ¿sí? Porque en muchos casos uno puede llamar a la empresa, no contestan, llama al supervisor, no contesta. Nosotros tenemos que estar preparados para el caso de algún accidente de nuestros trabajadores. El plan de contingencia del sistema de gestión tiene aspectos a incluir dentro de los protocolos, ¿sí? Estos aspectos son importantes de acuerdo a todo lo que ha salido del gobierno nacional. El gobierno nacional ha expedido leyes, ha expedido decretos, ha expedido resoluciones, pero nosotros al alcance también como administradores, venga, ¿qué es una ley? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es una resolución? ¿Cuáles son las exigencias y qué tenemos que cumplir nosotros? ¿Cierto? Entonces, claro, obviamente sabemos que una ley es expedida, dictada por el legislador y debe cumplir características como tales, ¿cierto? Un decreto es un acto administrativo el cual es expedido en la gran mayoría de ocasiones por situaciones de urgencia. En este caso, los decretos que han salido, volvemos al tema y lo tocamos, son actos administrativos que en su gran mayoría son por situaciones de urgencia y necesidad del Poder Ejecutivo. En este caso estamos hablando del señor presidente. Y las resoluciones, estas pueden ser creadas por un tribunal, un jefe de servicio, ¿sí? Incluso vemos también que siempre nos estamos viendo que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ellos también están dando resoluciones, la alcaldía, las gobernaciones nos pueden llegar a dictar ese tipo de resoluciones. Entonces el sistema de gestión tiene que estar incluido dentro de esto. La administración y el consejo de administración del edificio, conjunto o propiedad horizontal, debe reunirse virtualmente. He encontrado en muchas copropiedades que los residentes están en una tónica bastante aburridora con los administradores porque no han citado a asamblea. Nos tratan mal, que no servimos para nada, que qué pasó con la asamblea. Precisamente estas resoluciones nos han dado las facultades nosotros de hacer ¿qué? Algo que no estábamos acostumbrados a hacer, que son asambleas virtuales. Entonces eso no lo contempla la ley 675, la ley 675 dice asambleas no presenciales, ¿sí? Nos toca dirigirnos a otras leyes para complementar todo esto, código de comercio, código civil, ¿sí? Pero nosotros como administradores y consejos de administración debemos reunirnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para tratar de implementar esos sistemas de bioseguridad que orienten a las empresas que nosotros tenemos contratadas, que oriente a los residentes, que oriente a visitantes, trabajadores, sobre los protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 o coronavirus. Eso es el objetivo de qué? Ese es el objetivo de los protocolos que nosotros debemos implementar dentro de nuestro sistema de gestión.
Entonces acá es donde sale la famosa resolución 666 del 24 de abril del 2020, el cual tiene un ámbito de aplicación. Aplica para los empleadores y trabajadores del sector público y privado. Ahí ya entramos nosotros. Aprendices, cooperativas, trabajo asociado, participantes, los contratantes del sector público o privado, no importa el tipo de actividad económica. A todas las diferentes actividades económicas nosotros tenemos que precisamente realizar este tipo de protocolos. Pero acá es donde nos estamos desviando de la resolución 666. Estamos asumiendo responsabilidades, las cuales sí es importante hacerlo y el deber debería ser de cumplir con todos los protocolos que nos dice la resolución 666. Pero volvemos a lo mismo, son responsabilidades que nuestras empresas tienen con los trabajadores. Los que les cancelan la ARL a ellos son las empresas. Nosotros como administración simplemente somos solidarios, pero esa solidaridad nos implica que tenemos que estar pendientes también de ¿qué? De los protocolos de bioseguridad. Por eso es que cuando lo decimos que lo implementemos al sistema de gestión, volvemos a lo mismo. Implementados los protocolos o enlazados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es la seguridad y salud para nuestros residentes. No es la seguridad y salud para nuestros arrendatarios. No es la seguridad y salud para los señores del Consejo de Administración. Aquí es donde la resolución, como la 312, ¿cierto? Tenemos que enmarcarla dentro de nuestra actividad económica, no echarnos encima cargas administrativas fuera de todas las que tenemos, precisamente para tratar de cumplir unos protocolos. Entonces, esta resolución establece medidas de bioseguridad que deben implementar las organizaciones. En esta resolución no nos habla de copropiedades, habla de organizaciones para sus trabajadores. Volvemos a lo mismo, volvemos a tocar el tema para nuestros trabajadores. Y pueden incluir, claro, pueden incluir bastantes elementos. Entonces, son medidas básicas que sí lo podemos hacer, claro, con nuestros residentes. El lavado de manos, ¿qué debemos hacer nosotros? Socializar. ¿Un canal de qué? Un canal de comunicaciones. Decirle a la gente, vea, en las carteleras, uno de los principales protocolos que debemos nosotros implementar es el lavado de manos. Pero no le podemos exigir al residente que se nos lave las manos. Ya es responsabilidad de cada uno de ellos hacerlo. Por eso hay pautas comerciales del gobierno en los que dicen cómo lavarnos las manos. Pero nosotros a nuestros trabajadores sí les podemos decir el protocolo de lavado de manos. Que cada cuánto es, esas son las capacitaciones que nosotros tenemos que decirle. Porque nosotros tenemos que blindarnos. ¿Y cómo nos blindamos? Capacitándolos. ¿Y cómo los capacitamos? Cuando ellos nos firman un registro de asistencia a las capacitaciones, en donde la copropiedad dice, acá estamos capacitándolos, los señores ya saben, los señores conocen el protocolo, entonces los estamos cumpliendo. Elementos de protección personal para la prevención. Claro, nosotros volvemos a lo mismo. No pagamos la ARL, la responsabilidad de entregar los EPP, elementos de protección personal, van directamente ligados a las empresas que nosotros estamos contratando. Que lo podamos hacer, que lo estemos haciendo, claro, lo podemos hacer, pero la responsabilidad directa es de ¿quién? De nuestros contratantes. Manipulación adecuada de insumos y productos. Allí es un protocolo que es precisamente de higiene, de recepción o entrega de productos. También tenemos un protocolo precisamente para eso. Las cajas, la correspondencia que ingresa a nuestra propiedad, esa manipulación que puede tener esa caja desde la persona que la envió, pasando por la transportadora, pasando por el mensajero que lo recibió, llegando a la copropiedad. Tenemos que tener un protocolo de eso, de esa manipulación de insumos y esos productos. Manejo de residuos, importantísimo el tema de manejo de residuos. Yo creo que para nuestra copropiedad es uno de los protocolos más importantes que debemos de tener. Esos protocolos a qué van dirigidos, a que la obligación de los residentes es informar a la copropiedad, bueno, a la copropiedad no, al administrador de la copropiedad, si existe una persona contagiada con COVID-19. Es la obligación de ellos. Nosotros no podemos, dentro de nuestras unidades privadas, obligar a las personas a que nos den ese tipo de información. Pero frente al manejo de residuos, sí estamos en toda la normatividad de decirles, por favor, nos informan si están o no están contagiados.
porque ese manejo de residuos son residuos peligrosos que se tienen que tener un manejo totalmente diferente. Los tapabocas, ¿qué estamos haciendo con los tapabocas? ¿En dónde los estamos depositando? Entonces, ese manual, ese procedimiento, debemos de tener precisamente unas bolsas rojas, debemos de tener un espacio para que esos desechos peligrosos estén depositados y no los estemos botando por el chute de basuras, no los estemos colocando, depositando en las canecas que tenemos dispuestas para esto, en donde personas, que en su gran mayoría también en Bogotá son recicladores, ingresan en nuestra copropiedad, ¿sí? Y cuando ingresan a nuestra copropiedad, nosotros no tenemos la mínima precaución de preguntarles si tienen EPS, si tienen ARL, no, simplemente nos limitamos a que nos presten el servicio, nos saquen las basuras, nos laven las canecas, nos laven la chuc, pero es la responsabilidad social que nosotros tenemos que tener. Señores que van a ingresar a nuestra copropiedad a hacer esa labor importantísima de reciclaje, por favor, mínimo que tengan una EPS. Muy seguramente pueden llegar a tener CISBEN, pero es que esa es una enfermedad o un accidente que le pueda pasar a ellos dentro de nuestra propiedad, nosotros nos podemos ver involucrados en alguna acción judicial. Entonces, ese manejo de residuos es importante que nosotros lo empecemos a tener. Todos esos tapabocas que están infectados, en su gran mayoría ya están comprando tapabocas desechables, pero créame que los guantes, los tapabocas son material de residuo peligroso que tienen que tener un manejo diferente al que estamos haciendo con las basuras normales. Las medidas específicas precisamente para el contagio, vigilancia y salud de nuestros trabajadores en el contexto del sistema de gestión. Aquí es donde tenemos que estar articulados con nuestras empresas, ¿cierto? Con nuestras empresas, ¿para qué? Para que ellos sean los que realmente hagan la toma de temperatura y el seguimiento ¿a qué? A las condiciones de salud de nuestros trabajadores. He encontrado muchas copropiedades que sí tienen el presupuesto y adquirieron el termómetro digital. Perfecto, sí, no está de más que lo hagan. Pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los elementos de protección de bioseguridad que debe tener esa persona como trabajador para que realice esa actividad? Si el señor residente del 501 tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados y le tomo la temperatura y hasta ahí llegamos, no, el protocolo que debemos implementar es, señor residente, usted tiene 38 grados de temperatura, vamos a reportar a su EPS. Créanme que esa es una responsabilidad que nosotros no nos podemos indagar. No es una responsabilidad que nosotros nos podemos echarnos a nuestra espalda de tomar temperatura a nuestros residentes. Si tenemos la posibilidad de adquirir esos termómetros, claro, hagámoslo a nuestros trabajadores, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Registrarlo además. ¿Sí? A nuestros visitantes podemos llegar a tenerlo, ¿cierto? Pero lo mismo pasa, si yo tomo la temperatura al visitante que va para X apartamento y sale mayor de 38 grados, ¿podremos exigirle o podremos decirle que no lo permitimos el ingreso? De aquí que muchas personas están diciendo que los administradores, con todos estos protocolos, estamos en abuso, que estamos abusando de la autoridad que tenemos y realmente no comprenden la necesidad de esto. Por eso es que si lo vamos a implementar, sepamos implementarlo y sepamos hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde podemos llegar para poder tomar la temperatura de todas las personas que ingresan. Diferente a una copropiedad mixta, ¿cierto? Que sea comercial, que ahí sí lo podemos hacer. Por eso es que sí lo podemos llegar a realizar para para nuestros proveedores, ¿cierto? Las personas que ingresen como Telmes, Claro, todas las personas de telefonía, más servicios de mantenimiento de aseo, servicios de vigilancia, mantenimiento de ascensores, para ellos sí lo podemos llegar a hacer, ¿cierto? Porque estamos dentro de la facultad de prohibirles el ingreso a la copropiedad. ¿Qué más podemos hacer? Desplazamiento fuera y desde el lugar de trabajo. Seguimos lo mismo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, capacitación para nuestros trabajadores. ¿Cuál es la recomendación mía? Cuando lleguen a la copropiedad, que tengan un locker o una zona específica donde puedan ellos llegar a colocar su ropa de calle, ¿cierto? Y les vamos a dar una bolsita para que esa bolsita, si metamos nuestra ropa de calle, la dejemos en nuestro locker, previamente desinfectado, que es otra de los protocolos que nosotros tenemos que tener, protocolo de desinfección de áreas, que ese sí nos incumbe a nosotros de la resolución 66 para nuestras copropiedades. Pero entonces tratar de las capacitaciones, decirle a ellos, la ropa de calle, por favor, en una bolsa dentro de su locker. Y la ropa de trabajo, cuando salgan, en otra bolsita dentro de su locker. ¿Sí? La ropa de trabajo se queda en el trabajo.
Encontramos a muchos guardas de seguridad que salen con la ropa de trabajo, con el uniforme, simplemente se colocan una chaqueta y se van uniformados a la casa. Eso es uno de los protocolos que también nosotros tenemos que hacer, el de capacitaciones, es darles a ellos y decirles cuál es la importancia de esa desinfección, ¿sí? Desinfección, claro, de zapatos, lo podemos hacer en el mercado en este momento, gran variedad de tapetes, eso es unas medidas que podemos hacer y que podemos adoptar, ¿sí? Es importante hacerlo. Capacitación de los trabajadores, los que les decía a ustedes, medidas de coordinación con las ARL, acá donde nosotros debemos exigirle a nuestras empresas que le exijan a la ARL, además que por reglamento, por resolución, las ARL están obligadas también a colaborarnos con el tema, a las empresas, no a las copropiedades. Recomendaciones, volvemos a lo mismo, prevención de la vivienda, convivencia con personas de alto riesgo, a pesar de que los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, nos han informado, créanme que realmente la desinformación frente al tema es compleja. De ahí que a cuánto llevamos hoy, casi 33.000 personas infectadas y el contagio va a seguir. Las medidas específicas para situaciones de riesgo, manejo de situación por parte del empleado. ¿Qué debemos hacer cuando un trabajador de nosotros presenta temperaturas mayores a 38 grados de temperatura? ¿Lo devolvemos? ¿Le comunicamos a la empresa? ¿Le informamos a la EPS de quién es la responsabilidad de esto? ¿De nosotros los administradores? Ahí les dejo esa pregunta, porque si es de nosotros los administradores, entonces estamos tomando una actividad administrativa adicional, la cual no nos compete. Sí, claro, si llega con un riesgo, con un monitoreo de esos síntomas de mayor de 38 grados de temperatura, y si realmente nuestros trabajadores lo están haciendo, tenemos que capacitarlos en qué vamos a hacer, en qué condiciones y en dónde lo vamos a aislar, mientras la empresa que tenemos contratada es la que nos puede decir a nosotros qué llegar a hacer. Porque es que estamos hablando de que dentro del COVID-19 tenemos síntomas leves, tos, ¿cierto? Fiebre y malestar. Y aíslate. Claro, nosotros nos aislamos, pero eso no es una incapacidad que está cubriendo en el momento las EPS, y mucho menos las ARL, porque no hay la causa y la ocasión para que la persona se contagie dentro del trabajo. Entonces, ¿quién está asumiendo esos días de incapacidad del trabajador? Los tendría que estar asumiendo en su momento, ¿quién? El empleador. Pero la norma también nos dice que el empleador lo asume y tiene que tomar las acciones pertinentes, como el teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. Y pregunto, ¿será que un trabajador de nosotros de servicios generales o guardia de vigilancia puede hacer trabajo en casa? No, entonces son días en los cuales ellos muy seguramente tienen que ya acordar con su empleador si se lo paga o no se los pagan. Y son mínimo 8, 10 días mientras la prueba sale positiva o negativa. Entonces el trabajador, eso es lo que nosotros les explicamos en las capacitaciones, autocuidado, prevención y manejo de riesgos. Claro, allí sí tenemos que nosotros como administradores, consejo de administración y empresas empezar a manejar estas situaciones de tipo de riesgo. Pero igual volvemos a lo mismo, la obligación de que si es del contagio o no está de las personas que habitan las unidades privadas. Ellos son los que tienen que informarnos a nosotros que puede llegar a haber una persona en contagio en esas unidades privadas. ¿Para qué? Para activar esos protocolos de limpieza y desinfección de áreas por donde estas personas vayan pasando, activar el protocolo de elementos de bioseguridad para nuestros trabajadores cuando vayan a hacer ese tipo de actividades, el protocolo de manejo de residuos para saber esas personas que están infectadas en los apartamentos, cómo van a manejar ese residuo. Los pasos a seguir precisamente cuando son compatibles con el COVID-19 y el plan de comunicaciones. Ese plan de comunicaciones es importante ligarlo frente a quién, frente a nuestras empresas de aseo, y es lo que podemos hacer nosotros con los copropietarios, informar, señalizar, que son protocolos de señalización y de comunicación en las carteleras, vía correos, como tengamos estipulado nosotros en nuestras copropiedades, esas comunicaciones que pueden ir saliendo. Son cosas que la administración sí puede hacer, son cosas que la administración tiene la responsabilidad de estar informando a la comunidad, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, es evidente que los protocolos se centran en actividades orientadas a reducir la probabilidad de contagio. Volvemos a lo mismo, desafortunadamente no contamos con la participación activa de nuestros residentes. Colocamos los tapetes, pasan por encima, están entrando a los ascensores 4, 5, 6 personas, salimos a áreas comunes sin tapabocas. Entonces los protocolos, más que obligar
¿cierto? Nosotros podemos en los protocolos obligar a nuestros trabajadores, a nuestros residentes, los protocolos van brindando recomendaciones, ¿sí? Eso es lo importante de nosotros, brindar recomendaciones para que precisamente esa probabilidad de contagio, ¿sí? No sea mayor, no siga aumentando esos números que tenemos a hoy. Entonces, volvemos a lo mismo, centrémonos en los protocolos que realmente nosotros debemos hacer, que pueden llegar a ser cuáles, los que yo le decía, manejo de residuos, claro, importantísimo el manejo de residuos, ¿sí? Capacitaciones, plan de capacitaciones, protocolo de capacitaciones, programa anual de trabajo, también programa anual de trabajo, protocolo de limpieza y desinfección de áreas, también tenemos que hacer ese protocolo de limpieza y desinfección de áreas, protocolo de vigilancia de la salud de nuestros trabajadores, articulado y vinculado ¿con quién? Con nuestros terceras personas que tenemos contratados en las empresas, vigilancia y aseo, protocolo de manejo de residuos, también es importante que ese protocolo de manejo de residuos lo llegamos a tener. Son protocolos que tenemos que fijarnos y tenemos que hacer de nuestras copropiedades. Tenemos más protocolos, claro, que la resolución 66 nos dice, y están dentro de los ámbitos de aplicación, pero van dirigidos aquí a nuestros trabajadores, a nuestros contratistas, a los afiliados dentro del sistema como tal. La responsabilidad precisamente está a cargo del empleador, ¿cierto? Y como está a cargo del empleador de acuerdo a la resolución 666, nuestros residentes nosotros no somos empleadores de ellos. Por eso es que hay que hacer sugerencias, hay que advertir y hay que comunicar precisamente para que ese campo de aplicación lo vayamos haciendo nosotros. Entonces, señores, estamos ya dentro de la hora que don David nos expresó. Sé que van a quedar muchísimas dudas, sé que vamos a tener muchísimas preguntas al respecto, pero la sugerencia mía es precisamente eso, montemos los protocolos en los cuales nosotros realmente podamos cumplir, ¿sí? Esos protocolos son importantes que, claro, los socialicemos, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer ese protocolo de verificación de estado de salud de nuestros visitantes, es importante que, ojo, esté también vinculado el habeas data, porque ustedes saben que la habeas data, y si vamos a pedir esta verificación de estados, van a manejar datos sensibles de las personas. Entonces, si lo vamos a hacer, ojo con el habeas data, protocolo de limpieza y desinfección de herramientas, superficies, manejo de residuos, verificación del estado de salud, inicialmente de nuestros trabajadores, distanciamiento social, actuación frente a los síntomas, plan de comunicaciones y plan de capacitaciones. Esos son los protocolos que nosotros como administradores, como copropietarios, estamos dentro de nuestro deber social de hacer. Si vamos a implementar los protocolos de la 666, hagámoslo con la conciencia de que muy seguramente vamos a tener inconvenientes o jurídicos o vamos a ir más allá de lo que la norma nos está pidiendo. No nos hagamos responsables de protocolos en los cuales nosotros no podemos manejar, en los cuales nosotros no podemos incorporar dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿por qué estamos involucrando? Repito, SGSST, seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias, don David, y quedamos Alejandro, entonces a la espera a de ti muchas contestar. gracias, a ti muchas gracias por tu charla. Sin duda, como puedes ver en preguntas y respuestas, tenemos una serie de preguntas. Yo voy a ir leyendo, responderemos 5 preguntas. A todos darle las gracias. En este momento tenemos más de 300 personas participando de este webinar, lo que lo constituye en un éxito para nosotros y realmente... Alejandro, estás a la altura con tus conocimientos. Para nosotros como Avanti es muy importante que una persona de tu perfil llegue a hablarle a nuestros clientes y para los que no lo son, una vez más los invito a ser parte de la familia Avanti. En el chat nos pedían los datos de Alejandro, aquí están los datos, aquí los tienen, sin embargo nosotros vamos a enviar a los correos que tenemos registrados esta presentación y adicionalmente, como lo dije en el chat, publicaremos para ustedes en nuestro canal de YouTube el video de esta conferencia. Alejandro, vamos en orden y vamos a empezar a responder las preguntas que están en preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, Ok. la señora Marcela dice, ¿quién debe hacerse cargo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la copropiedad?
Don David, como les decía, el 90% de nosotros los administradores no residimos en la parte donde trabajamos, ¿cierto? El 90%, el 100% de las copropiedades a quien hacen responsable es el administrador o el representante legal, que por ser representación legal, el deber ser debería ser de ellos, ¿cierto? Pero yo quien sugiero que involucremos al presidente del consejo. Yo sé que el presidente del consejo va a decir que no tiene, no tiene el horario, que no lo puede hacer, que es que él no sabe nada del tema, pero sí debemos involucrar al consejo de administración para que sea el responsable, sobre todo de la auditoría y del desarrollo del sistema de gestión. Eh, por representación legal, inicialmente deberíamos ser nosotros, pero por las condiciones de que no habitamos y que es el trabajo de nosotros en el cual muchas veces estamos yendo 1 o 2 veces a la semana, por mucho 3 veces a la semana, no tenemos cómo desarrollar esto o cómo vigilar que nuestros trabajadores estén cumpliendo con la normatividad y que estén cumpliendo con el sistema de gestión. Mi recomendación es, si no lo podemos hacer los administradores, que sea el presidente del Consejo de Administración. Muy bien, perfecto. Tenemos otras preguntas. Sobre el manejo de las bolsas rojas. Dicen que ese es un tema que la empresa de recolección de basuras no recolecta bolsas rojas. ¿Cómo se puede hacer en este caso, en la propiedad horizontal? Para el Las manejo. empresas de aseo tienen un área, un departamento específico para hacer la recolección de este tipo de elementos peligrosos, de residuos peligrosos. Son los mismos que recogen esos elementos en clínicas, en hospitales, en centros de salud e incluso en muchas copropiedades mixtas donde hay consultorios. Los administradores saben que pueden contar con el acompañamiento de esas empresas de aseo, que son diferentes en Bogotá, pero son un grupo especial para esa recolección de residuos. Entonces debemos dirigirnos a las empresas que recogen las diferentes digamos que la basura de nuestras copropiedades, ellos tienen un departamento especial para recolección de residuos peligrosos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Basta con que, digámoslo, voy a expresar la pregunta porque no está muy bien redactada? ¿Basta con que la copropiedad adopte o se base en el sistema de gestión y protocolos de sus proveedores o la copropiedad por sí misma debe desarrollar sus protocolos? La copropiedad tiene que desarrollar sus protocolos, que son los que les decía, los principales e importantísimos, desinfección de áreas comunes, ¿no? Nosotros no podemos exigirle a la empresa de vigilancia y no podemos exigirle a la empresa de aseo que asuma el protocolo de desinfección de áreas. Sí va articulado con ellos, pero estos son protocolos que nosotros debemos desarrollar. Protocolo de distanciamiento social, que es uno de los protocolos importantes para nuestros trabajadores y nuestros vigilantes, de desinfección de áreas, ¿cierto? Residuos peligrosos. Esos protocolos nosotros debemos implementarlos dentro de nuestra copropiedad. Los protocolos ya de la 666 como tal, que van dirigidos al empleador y contratante, esos sí son de obligatorio cumplimiento para nuestras empresas de vigilancia y nuestras empresas de aseo. Pero nosotros debemos incorporar nuestros propios protocolos. Muy bien. ¿Es obligación de la administración advertir a los trabajadores de vigilancia y de aseo e informarles un caso de COVID-19 en el conjunto? Asimismo, otra pregunta que hay ahí, ¿es obligación del administrador avisar a las autoridades competentes cuando conoce de algún caso de COVID-19 en las copropiedades que administran? Respecto al primer caso, sí, obviamente eso va ligado a la política de protección de data, ¿no? Dentro de estas políticas debe haber un formato de confidencialidad, el cual debe ser también asumido por nuestros trabajadores. Si yo le voy a decir a ellos que obviamente va a haber un contagiado dentro de nuestra copropiedad, ellos deben tener esa reserva porque esto no, ustedes saben que esto genera en muchos casos discriminación. Entonces debe precisamente guardar ese canal de confidencialidad. Sí, tenemos que decirles a ellos precisamente que puede llegar a haber una persona contagiada. ¿Para qué? Para activar los protocolos, sobre todo de limpieza, de desinfección de ese tipo de áreas por donde ellos vayan transitando. El protocolo precisamente de esa recolección de residuos peligrosos y el protocolo del distanciamiento social. La otra pregunta era de si nosotros debemos informar a los entes si un copropietario está infectado. No, no es una responsabilidad de nosotros. Muy seguramente podría llamarse una responsabilidad social, pero ya es una responsabilidad de cada uno como persona de informar a nuestra EPS.
Si la persona está contagiada, obviamente ya la EPS habrá implementado unos protocolos para él, para el ingreso a su vivienda, para el manejo dentro de su vivienda, pero como tal, como administradores, informar que un residente a las entes de control está contagiado no es responsabilidad de nosotros. En una copropiedad mixta, se le debe, o comercial, incluyámoslas también, se le debe incluir a los locales u oficinas los protocolos de bioseguridad para poder operar. Eh, Estos protocolos para estas actividades económicas son los protocolos que implementó la alcaldía local, la alcaldía mayor de Bogotá, para yo poder tener la certificación o la autorización de reapertura económica. Cada empresa, cada local, cada establecimiento de comercio tiene que haber subido previamente a esa certificación unos protocolos y unas exigencias que hace la alcaldía local. Cuando los locales ya tienen apertura al público, puede partir uno del principio de la buena fe, don David, de que ellos ya tienen esa certificación de apertura. ¿Qué le puede exigir uno a ellos? Los protocolos de distanciamiento, ¿sí? Para que no se haya aglomeración de personas al ingreso a esos locales. Por eso es que la gran mayoría de establecimientos, bancos, centros comerciales, vemos que ya están demarcadas las áreas precisamente con ese protocolo de distanciamiento de 2 metros. Eso se lo podríamos nosotros exigir. No seríamos el ente competente para que nos presentaran los protocolos, pero sí uno asume con principio de la buena fe de que ya tienen autorización de la alcaldía para iniciar sus actividades económicas. Muy bien. La última pregunta para finalizar, y es que veo mucha preocupación en los administradores. Estoy recopilando aquí varias preguntas que nos han realizado. Veo mucha preocupación en los administradores acerca del manejo del presupuesto. Muchos miembros de consejo dicen que eso es tema de las ARLs, que ellos no tienen por qué incurrir en ese presupuesto, ¿verdad? Entonces quisiera hacer dos preguntas puntuales. Uno, ¿cómo manejar el tema presupuestal derivado de los costos que infiere implementar todos estos protocolos de bioseguridad? Y dos, varias personas han preguntado si los elementos de bioseguridad debe aportarlas las empresas contratistas. Es decir, si la empresa de vigilancia debe aportar para sus vigilantes estos elementos o debe ser la copropiedad. Si la empresa de aseo debe ser quién o debe hacerlo la copropiedad. Don David, buena pregunta, buena pregunta. Volvemos a lo mismo, la responsabilidad de la resolución 0666 da precisamente dirigido a quién, a los empleadores. O sea que los empleadores son los que deben implementar o dar los elementos de bioseguridad. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos claro que la ARL es la que ni siquiera asume ese tipo de EPPs. Cuando se detecta que el COVID-19, una persona está infectada, inicialmente lo empieza a cubrir ¿quién? La EPS, ¿cierto? Porque no va a haber una causalidad dentro de como un trabajador de nosotros como vigilante que como un médico, un enfermero o las personas asistenciales o de servicios de salud. Entonces, la responsabilidad directa de las entregas de este tipo de elementos de protección personal es de las empresas que nosotros tenemos contratados. Si nosotros le damos, claro, no hay ningún problema, nosotros les podemos proveer de alcohol, ¿cierto? De jabón, con un porcentaje de alcohol para limpieza de manos, que son los protocolos de limpieza y desinfección de áreas comunes, pero lo que son tapabocas, lo que son monogafas, lo que son la careta que está saliendo ahora, muy posible guantes, trajes de bioseguridad, la responsabilidad directa es de la persona o la empresa que nosotros tenemos contratada, a no ser de que nosotros tengamos personal digamos, personal contratado directamente. Frente al tema de las del presupuesto, sí, el tema está bastante complejo, ¿cierto? Por eso es que dentro de una de las resoluciones que sacó el gobierno nacional, nos están dando la potestad a nosotros los administradores de empezar a trabajar el tema o a trabajar con los dineros que tenemos como fondo de imprevistos. Ya sería una decisión dentro de administración y consejo de administración para que ellos empiecen a utilizar el fondo de imprevistos para este tipo de situaciones. Se dice que es precisamente para resguardar los salarios y la parte prestacional de nuestros trabajadores,
pero pues como nosotros no tenemos esos trabajadores o los que no lo tengan, podemos dar ese alivio con ese fondo de imprevistos para adquirir tapetes, para adquirir alcohol o para adquirir todo ese tipo de desinfecciones que nosotros podamos llegar a tener, don David. Muy bien. Pues a todos, Alejandro, especialmente a ti, muchísimas gracias. Si quieres repetir, por favor, tu correo electrónico, tu número celular para las personas interesadas. Claro, don David, mi correo electrónico es implementar seguridad, todo pegado, @gmail.com. Mi teléfono de contacto es 310-774-0210 o 300-784-0197. Bueno, a todos muchísimas gracias. 307 participantes en este nuevo webinar que tenemos para ustedes desde Avanti. Es un gusto poder ofrecer este tipo de charlas, a pesar de que habíamos hecho muchas en tiempos no COVID de manera presencial, a las cuales asistían 120, 150 personas. Este medio ha resultado ser muy eficiente y sobre todo muy cómodo para todos. Y, hombre, con información de primera mano. Continuaremos, tenemos una charla pendiente y es que vamos a dar una charla, un webinar donde vamos a tratar el tema de la responsabilidad civil y penal del administrador en materias de bioseguridad y COVID en las copropiedades. Tenemos otras charlas adicionales, son bienvenidos los temas. Por favor, escríbanos cuando puedan. Mi teléfono celular está ahí. Avanti es una empresa de gerencia de puertas abiertas. Como saben, somos una empresa familiar. Detrás de mi papá, mi hermana y yo hay un equipo de personas totalmente idóneos y dispuestos a servirle. Ahí están todos los números de contacto. Mi invitación es a que coticen y renueven su póliza de bienes comunes con nosotros, que de verdad somos mucho más que un asesor de seguros y queremos ser su aliado. Un aliado en su gestión, tanto para ustedes como administradores, como para los copropietarios y para las copropiedades. Muchas gracias a todos, muchas gracias por asistir. Reitero que esta charla la enviaremos la presentación a los correos registrados y adicionalmente la colgaremos en nuestro canal de YouTube. También enviaremos el link en el canal de YouTube para que ustedes puedan escuchar al doctor Sastoque y todas las intervenciones y respuestas a las preguntas que se realizaron desde aquí. A todos los participantes, muchísimas gracias. Al equipo Avanti, muchísimas gracias por creer en estas iniciativas. A ustedes como administradores, clientes y no clientes. A ti, Alejandro, que sea la primera de muchas conferencias que podamos dar, porque son un éxito rotundo y no veo sino comentarios de agradecimiento y realmente estamos aportando a la gente y eso es lo que queremos hacer. Aportar a la gestión. Entonces, reitero, se enviará por correo electrónico la presentación y les enviaremos también el link a sus celulares vía mensaje de texto y correo electrónico registrados, el link para que puedan acceder a nuestra charla. Síganos en redes sociales, importantísimo. Ahí somos muy dinámicos, ahí ustedes van a tener información de primera mano, ¿ok? Y que va a ser muy útil para ustedes. En Facebook estamos Avanti Seguros Coop, en Instagram Avanti_Piso Asesores, en nuestra página web, nuestros teléfonos de contacto. Van a poder también ustedes en Avanti Asesores en Seguros en el canal de YouTube ver estas presentaciones. A todos muchísimas gracias, agradecemos mucho haber estado y nos despedimos y hasta un próximo evento. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Alejandro. A usted, don David, muchas gracias.